¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax y hoy estaremos al frente del programa A Fondo con el propósito de atender un tema que nos involucra a todos: el presupuesto de egresos para el 2017. ¿Habrá buenas o malas noticias de este documento? Ya lo veremos. A Fondo. Bienvenidos. A Fondo, con Eduardo Torreblanca. El año entrante viene en materia económica más con retos que con esperanzas. Un presupuesto que se caracteriza por ser restrictivo por cuestiones que en pocos minutos podremos conocer. ¿Por qué hemos llegado a tener que conformar un paquete de esta naturaleza? ¿Qué nos demanda? ¿Qué nos exige? ¿Cómo puede afectar nuestra mesa y a la expectativa del año que está por iniciar? ¿Realmente el Congreso apretó al gobierno federal en los gastos que generalmente no se traducen en beneficios a las familias mexicanas? ¿Hubo algunos excesos? Lo bueno y lo no tan bueno del presupuesto del 2017 lo analizaremos aquí a fondo. Bienvenidos. Bueno, sobre todo, y queremos agradecer de manera muy especial a nuestros invitados. Muchas gracias. Edna Jaime, gracias. ¿Cómo estás, Eduardo? Es un gusto estar Como siempre, contigo. Muchas gracias. Importantísima que ustedes participen aquí en este programa de Fondo. Muchas gracias, Eduardo. Francisco, ¿cómo estás, Francisco? Que eres economista. Muchas gracias por la invitación nuevamente y a compartir la mesa con Edna. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Adrián García Gómez, lamentablemente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Me apena mucho que haya tenido que venir con cierta prisa y chocó, pero de todas maneras, bueno, hicimos unas participaciones con anticipación, así es que vamos a aprovechar a lo largo del programa la de él, tanto como de Ricardo Becerra, subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno Capitalino, y también el economista Pablo Álvarez Icasi estarán aquí con nosotros vía remota. Bueno, primero que nada me gustaría, como para entrar, digamos, ¿les gustó el presupuesto del 2017? No me gusta porque tiene recortes, considera recortes importantísimos al tema de la educación, al tema de la salud, Eduardo, al tema del medio ambiente, a la procuración de justicia. En fin, sí creo que le pega al corazón de ciertas actividades del Estado mexicano que son cruciales porque representan derechos para los mexicanos. Y por el otro lado, vemos que sigue creciendo el rubro de servicios personales y sigue creciendo las transferencias y subsidios. Y me preocupa porque gran parte del crecimiento en transferencias y subsidios son en rubros que no tienen reglas de operación. Aunque no me lo crea el público, quiere decir que este gasto, bien a bien, no sabemos a qué se destina, quiénes son los beneficiarios y no tienen los elementos mínimos para conocer su impacto. Entonces creo que continuamos con inercias muy importantes. Los diputados se vuelven a incrementar ciertos ramos, el ramo 23, para que el público más o menos entienda. En el pasado alojaba la partida secreta del presidente y se quedó como con esa impronta. El ramo 23 es bastante opaco y ahí se reasignan recursos que se colocan en este ramo y que se asignan con poca transparencia. Entonces no me gusta, pero otra cosa que hay que decir es que una cosa es lo que el Congreso aprueba y otra lo que el Ejecutivo ejerce. Hay unas grandes adecuaciones durante el ejercicio, entonces hay que ver cómo acaba y cómo se va desarrollando el ejercicio del presupuesto 2017. Hay que darle seguimiento a los informes trimestrales, pero de entrada creo que va a implicar sufrimiento para algunos mexicanos. ¿A ti tampoco te gustó? Fíjate que no, Eduardo, definitivamente no. Si bien estructuralmente, es decir, la estructura del gasto, ya nos platicaba Edna,
no es la correcta. Hay mucho gasto político electoral disfrazado de gasto social. Totalmente. Se recorta infraestructura, se recorta educación, salud, en fin, lo que ya comentaba Edna. Sí, tecnología por ahí. Fuerte también. Fuerte. ¿Y por qué? Porque ya no puedes recortar el gasto social, entre comillas, que es político electoral. ¿Cómo le quitas los desayunos a las personas? Desde el punto de vista macro, es un muy mal presupuesto. ¿Por qué? Porque por primera vez en 9 años hay un pequeñísimo superávit primario, y eso hay que decirlo, es destacable, pero en un contexto en donde ya las finanzas públicas están severamente deterioradas. De acuerdo. Entonces necesitaríamos un superávit primario de mucho mayor tamaño. Desde el punto de vista macro, vamos a volver a tener un déficit económico de alrededor del 3% del PIB adicional, que se suma en la deuda y no tranquiliza, en mi opinión, Eduardo, las preocupaciones que hay, no solo entre los analistas, sino entre la población, entre las calificadoras, el propio Banco de México, los inversionistas internacionales, del desastre que ha sido las finanzas públicas en esta administración. Entonces, desde el punto de vista macro, vamos a tener un déficit, otra vez, en el mejor de los casos, si se cumple, como dice Edna, lo que realmente se aprueba, un déficit de 3% del PIB y un crecimiento que va a estar disminuyendo desde el 2 hasta el 1. Entonces, el gobierno quita 3 puntos porcentuales de recursos a la economía y produce un crecimiento de solo 1, 2%. Es decir, el multiplicador del gobierno es negativo porque hay una profunda falta de confianza en el ejercicio del gasto. Válgame Dios, ya a estas horas. Ay, déjame decirles, ahora, ¿por qué llegamos a esto? O sea, a esto se llega después de haber hecho otras cosas, o sea, no tembló de repente, pues, o sea, ese es un asunto que fuimos acumulando. A mí me parece que ha faltado prudencia en esta administración. Hemos tenido un incremento acelerado del gasto público. En los primeros 3 años de este gobierno, de alrededor del 20%, es muchísimo. Y a esto se combinó, se dieron los elementos para una casi tormenta perfecta. Porque no quiero decir que estemos en ella. Podemos llegar, nos estamos acercando, que tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, muy importante, que se compensó no completamente con un incremento en la recaudación. O sea, la reforma hacendaria tuvo un impacto. Se han incrementado del 2012 al 2015 más o menos 39% la recaudación en el impuesto sobre la renta, 10% en el valor agregado, impuesto al valor agregado. Entonces, la reforma hacendaria surtió efecto, que ha compensado en alguna medida la caída de precios del petróleo. Pero otra manera de compensarlo es a través del precio de las gasolinas. Lo que era un subsidio se convirtió en un impuesto bastante importante. Y otro tema que a nosotros nos ha ocupado y nos preocupa en México Evalúa, que es una fuente de ingresos bastante opaca, que son los aprovechamientos. ¿Por qué es opaca? Porque si uno ve, el rubro se llama otros y dentro de otros, otros. Y no alcanzamos... ¿Otros dentro de otros? Y dentro de otros. ¿Otros de otros? No alcanzamos a entender qué es. La Auditoría Superior de la Federación hizo ya un trabajo sobre los aprovechamientos y plantea que puede ser descapitalización de las empresas productivas del Estado. Entonces estamos financiando un gasto creciente a través de más recaudación, impuesto a la gasolina y estos aprovechamientos que pueden ser descapitalización de empresas productivas. Y aún así no alcanzamos a cubrir el incremento en el gasto. Y por eso, como decía Francisco, nos hemos estado endeudando de una manera acelerada y ya está, nuestra deuda representa el 50% del PIB. El presupuesto 2017 todavía no alcanzamos a balancear, implica más deuda. Entonces, ante esta perspectiva, creo que es muy importante fortalecer los controles que tiene la Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo Federal, para que asegurarnos de que esto que empieza a configurarse como una tormenta perfecta no se manifieste, no llegue. Francisco, a ver, hasta donde yo entiendo, a menor actividad económica
no pudiéramos pensar, no al menos fácilmente, que siguiera aumentando la recaudación fiscal. O sea, si hay una contracción económica, lo más lógico es que el pago de impuestos también se reduzca. Es correcto, Eduardo, es correcto. Y hay dos peligros para el presupuesto del 2010. Bueno, hay varios peligros, pero uno es el que tú dices. El escenario económico después del proceso electoral en Estados Unidos es de desaceleración para nuestro país. En mayor o menor medida, el presidente Trump va a tener que entregar resultados a quien lo eligió. Y eso significa, en alguna medida, renegociar, cancelar o lo que sea el Tratado de Libre Comercio, el tema migratorio y algunos otros temas que significan, por lo pronto, incertidumbre y eventualmente riesgos materializados para nuestra economía. El escenario de crecimiento para el 2017 es de desaceleración económica. Entonces, la recaudación por ISR y por IVA van a tender a disminuir. Aunado a eso, viene ya un ciclo de alza en las tasas de interés. Sí. En el mejor de los casos va a ser pausado, pero eventualmente se puede acelerar, y sobre todo en nuestro país. Y eso significa mayores costos financieros de la deuda que desaparecerían un superávit primario muy pequeño y producirían un déficit fiscal mucho mayor. Déjame ir rápidamente, antes de ir a una pausa. Preguntamos precisamente al economista Pablo Álvarez y Casa sobre si debió haberse revisado el presupuesto de egresos del 2007 cuando ya sabíamos que Trump había llegado a la presidencia de Estados Unidos, si era momento para hacer una revisión, porque lo pasaron como si no hubiera pasado nada, o sea, lo autorizaron como si no hubiera habido elecciones en Estados Unidos y no sea un determinante de relieve el hecho de quién llega a la presidencia de Estados Unidos. Vamos con Pablo y nos llegamos a una pausa comercial. El 20 de octubre, a más tardar, la Cámara de Diputados tiene que aprobar la ley de ingresos y la Cámara de Senadores tiene plazo máximo hasta el 31 de octubre. Una vez que ya hay suficiencia presupuestaria, entonces la Cámara de Diputados comienza a discutir el decreto de egresos. Obviamente la Secretaría de Hacienda en este momento de incertidumbre no tiene todavía todos los elementos para definir un escenario macroeconómico claro para el próximo año. Bueno, su opinión es lo más importante para nosotros, por supuesto. Le preguntamos qué habrá que hacer el año entrante para que el 2017 no sea un año tan complicado como el 2016. Esas son sus respuestas. La verdad, todos los recortes que hicieron a varios sectores, pues sí que están afectando demasiado al país, y ahorita con lo de Trump y todo eso va a afectarlo el doble, por lo mismo de que el dólar puede subir y todo. También lo que se me hace un poco injusto es de que recortan a muchos sectores que son de salud, de educación y cosas así, pero los diputados, senadores y todo los del Congreso se... ¿Qué habrá que hacer? Su opinión es más importante para nosotros. ¿Qué habrá que hacer para que el año 2018 no sea un año tan complicado como el que parece va a resultar 2017? Esa es su respuesta. Habría que checarlo si en algunos renglones se ve afectada a nivel país la situación, pues definitivamente salud, que son los principales, educación. Habrá otros conceptos en los que, en mi opinión, podría acortarse y dar prioridad para otros que son de mayor importancia. Bueno, esa es una pequeña falla, ¿no? El que no se haya podido revisar el presupuesto, ya sabiendo que Trump había llegado a la presidencia. Se hizo un presupuesto como que dando por hecho que iba a llegar la señora Clinton al poder. ¿Y si es necesario? ¿Qué? ¿Hacer? ¿Te hubieran echado una revisadita? Yo creo que sí, aunque el Ejecutivo tiene un amplio margen para adecuar el presupuesto aprobado.
Entonces, ¿para qué andamos negociando en la Cámara? Realmente, si vemos lo que se aprueba y lo que se ejerce, vemos adecuaciones muy importantes. Nosotros hemos llamado virajes extravagantes en algunos casos. Entonces, quiere decir que hay mucha flexibilidad para el Ejecutivo y que en caso de que el escenario realmente se llegara a complicar, pues podrían hacer adecuaciones al gasto de manera de ajustar a ciertas expectativas y de lograr sobre todo el balance al final del año. Es importantísimo ahorita que la autoridad hacendaria mande una señal creíble de que vamos a cuidar el equilibrio de las finanzas públicas. Los años anteriores, me parece, la credibilidad de la autoridad hacendaria se ha erosionado porque ha mandado una señal y ha hecho otra cosa. Paquete económico tras paquete económico en lo que va a esta administración, no le pegamos a las estimaciones, dicen que recortan y no recortan. Se exceden incluso. Se exceden, no logramos balancear las finanzas públicas. Entonces yo creo que ya estamos en un contexto donde tienen que realmente mandar señal de prudencia y de que vamos por el balance en materia fiscal, porque ya está complicado el entorno. Dime, ¿por eso las calificadoras nos traen en jaque? Sí, Enrique, perdóname, Eduardo, perdóname. No te preocupes. Sí, efectivamente, las calificadoras nos traen en jaque y déjame decir algo, si las calificadoras ya se dieron cuenta, ya nos dimos cuenta todos. Es decir, las calificadoras siempre van tarde y ya se dieron cuenta. El propio Banco de México pues ha dicho que se requiere un recorte cabal en finanzas públicas. Mira, Eduardo, la situación sí es grave, sí es necesario, yo diría que es urgente el que exista un recorte en finanzas públicas. El gobierno viene defendiendo que la deuda en nuestro país es manejable. 50% del PIB, cuando en Estados Unidos es 100% del PIB, en Alemania 70%, en Francia 90%, en los países de la OCDE es mucho mayor que nosotros. El problema no es el tamaño de la deuda, el problema es el tamaño de la deuda en relación a los ingresos tributarios que tienes, porque es lo que tienes para pagar. Los ingresos tributarios en el país crecieron, como dice Edna, muy bien en los últimos años. Sí reaccionó la recaudación, pasó del 9 al 12%. Pero la relación 50% de deuda a 13% del PIB de ingresos tributarios es de las peores del mundo. Es tan grave como la de Grecia, ese país al que iban a sacar de la Unión Europea por incumplir. Y bueno, pues eso es muy grave, porque quiere decir que te tardas tanto en pagar tu deuda como Grecia, que ha tenido que ser rescatada una y otra vez. Así es que sí, es urgente porque las calificadoras van a revisar a la baja la calificación y se está generando pues esta tormenta perfecta que mencioné. Vamos a hablar después qué significa lo de la... Simplemente para poner un número, ya servir la deuda para 2017 se está presupuestando más de 400,000 millones de pesos. Para el 2016... Digamos, para que lo entendamos todos, es el interés que hay que pagar. Es altísimo, ¿no? El servicio de la deuda es altísimo. 400,000 millones de pesos. Esto implica varias veces el seguro popular, casi el presupuesto de educación. O sea, realmente, para poder servir la deuda vamos a tener que recortar más el gasto operativo del gobierno. Si suben las tasas de interés, pues este costo financiero se va a incrementar de manera dramática. Entonces, y va a empezar a tener un peso muy importante. A ver, déjame decir una cosa, perdona que te interrumpa. Sí. El Banco de México incrementa las tasas de interés. Eso implica que el gobierno tiene que pagar más por los intereses de su deuda. Así es, a lo que respecta a la deuda interna. Y la deuda externa, pues también el entorno. Bueno, viene Estados Unidos en diciembre. Viene Estados Unidos en diciembre, si baja nuestra calificación, el riesgo país aumenta. Entonces, sí estamos en un entorno de vulnerabilidad. Entre más crezca nuestro costo financiero, pues menos tendremos para gasto operativo y sí se puede poner complicado.
Digo, ya lo estamos viendo en el presupuesto 2017, hay un corte dramático a temas de salud, a temas de educación, a temas de medio ambiente. Son temas son sectores muy sensibles, o sea, ya de por sí la salud en México está siendo deficiente. Sabemos que hay mucho desperdicio, sabemos que en el Seguro Popular los gobernadores manejan el dinero y no necesariamente lo asignan a lo que está destinado, lo sabemos. Pero imagínate, Eduardo, que hay un recorte de más de 10 mil millones de pesos al tema de salud, lo que eso va a implicar para el servicio al ciudadano. No, medicinas. Medicina, calidad en el servicio. Ya te piden los médicos que cooperes con el bisturí porque ellos no tienen, o te dicen, ¿sabes qué? Tráeme estos aditamentos para poder operar a tu paciente, porque aquí no hay, ni va a haber. Sí es muy importante ver el rostro humano, el costo humano de estos recortes. Porque no tenemos los mecanismos de control suficientes, potentes, para asegurarnos que se hace un gasto de calidad. Y después, si vemos la trayectoria del gasto, como les comentaba hace unos momentos, vemos lo que ha subido de manera más importante en los últimos 3 años son servicios personales, la nómina del gobierno federal, que puede haber médicos, que puede haber maestros, pero de todas maneras ha crecido de una manera dramática, y transferencias y subsidios. Y muchas de estas transferencias y subsidios, como les decía, carecen de lineamientos, reglas de operación, no sabemos si son eficaces o no, si es un gasto que genera retornos o no. Entonces, sí me parece que deberíamos estar pensando en cómo racionalizar el gasto, y me parece que un gran legado de este gobierno es realmente operar, avanzar en una reforma al gasto público que nos deben desde hace muchos años. Déjame decir, a ver, Paco, nos pueden bajar la calificación crediticia, pero también nos podrían quitar el grado de inversión. Pues sí, digamos, estamos todavía varios escalones por encima, pero la dirección es esa. Si las calificadoras lo que dijeron es que está en perspectiva negativa nuestra calificación, ya 2 de ellas, por lo menos 2 de ellas, es muy probable que revisen a la baja la calificación porque el entorno es de elevación de tasas y no un recorte insuficiente. Convincente. Si eso persiste, pues la perspectiva, una vez que se revisara la calificación, la perspectiva puede seguir en negativo, lo que quiere decir que en los próximos 6 meses, después de que se revise la primera vez, pudiera volver a revisarse y entonces sí entrar en un terreno ya de riesgo de bajar el grado de inversión. El que nos ve y nos escucha dice, ¿y eso a mí cómo me pega? Bueno, como pega es que el riesgo país aumenta y el costo financiero de la deuda interna y de la deuda externa, es decir, las tasas de interés a las que nos financiamos, quienes consumimos, quienes pedimos un crédito hipotecario, quienes usamos la tarjeta de crédito o digamos, un crédito para inversión en nuestras empresas, pues va a ser mayor. Si pedimos un crédito en dólares, también la tasa de interés, como el riesgo país es mayor, sería superior en dólares. De manera que aumenta el costo financiero de nuestro país, se devalúa nuestro tipo de cambio y cuando nuestro tipo de cambio se devalúa, el valor de nuestra economía en relación al de otras economías, pues disminuye, nos hacemos más pobres todos los mexicanos en relación a otras naciones. Entonces, sí nos pega porque eso dificulta la actividad económica, dificulta la inversión, la generación de empleos, la mejoría en salarios y eventualmente puede significar un proceso inflacionario mayor. Así es que nos pega directamente en el empleo, en los costos financieros y en los ingresos a todos los mexicanos. Precisamente salimos a preguntarle a Ricardo Becerra, subsecretario de Economía, de Desarrollo Económico del Gobierno capitalino, cuál contemplaba sería o podría llegar a ser el costo humano del presupuesto, curiosamente como tú lo señalaste. ¿Cuál es el costo humano del presupuesto 2007 ahora, antes de que comenzara el año, si va a tener un costo social ese presupuesto restrictivo? Y esa es su respuesta. Pues, ¿qué decir del presupuesto de egresos de la Federación para 2017? Yo creo que es uno de los errores de política económica más importantes que se han cometido en muchas décadas, y mira que los hemos cometido,
porque está apostando a la nada, es decir, a una difusa confianza de los mercados que se basa en hacer un guardadito de dinero para pagar pues los montos de la deuda y recortar con eso el gasto social, el gasto en infraestructura y un montón de gastos esenciales para una sociedad que no ha crecido y que de todas maneras se empobrece. Ese es realmente el escenario que tenemos. Por un lado, recorte presupuestal como no veíamos desde 1995. Por otro lado, una subida de tasas de interés muy importante que encarecen el crédito para las empresas y la llegada de Trump. Es decir, tenemos un cóctel seguro para una posible catástrofe en nuestro país. Yo creo que lo que debemos hacer los mexicanos muy pronto es exigir una discusión pública mucho más seria sobre el modelo económico y la política económica de nuestro país. Sí estamos entrando a un túnel, a un callejón oscuro en materia económica y social. Bueno, el panorama, digamos, vamos a tratar de ver la cosa, algo bueno en el presupuesto 2017. ¿Será más un año o puede ser de ahí en adelante años difíciles? O sea, ¿puede corregirse el rumbo tan solo con el ejercicio puntual de un presupuesto como el 2017? No, yo creo que el presupuesto se da en un contexto y el contexto no se prevé que mejore en los siguientes años, Eduardo. Entonces yo creo que vamos a tener dificultad en los siguientes años, primero para balancear nuestras finanzas públicas y lo más importante, para que el gasto tenga un retorno para los mexicanos. Claro. Me parece que es un instrumento fundamental del Estado para promover la productividad del sector privado, para cerrar brechas de desigualdad y pues no estamos viendo que el gasto tenga esos efectos. Entonces yo creo que sí necesitamos una revisión profunda, ojalá y que la comencemos ya. Y me parece por otro lado que es muy importante reforzar los mecanismos de control del gasto público. Necesitamos mejorar la rendición de cuentas sobre el gasto público, Eduardo. Me parece increíble que haya rubros en el gasto, programas presupuestales, que realmente no sepamos a dónde van, que siguen siendo muy opacos. Debo de reconocer que la Secretaría de Hacienda ha hecho un esfuerzo por transparentar, por generar indicadores de desempeño, todo este presupuesto basado en resultados, que es insuficiente. Necesitamos escalarlo a la versión 2.0 del presupuesto basado en resultados, indicadores, realmente tener un tablero de control para saber qué funciona y qué no funciona. Y lo que no funciona, Eduardo, recortarlo. No vale la pena seguir financiando programas que no tienen un efecto en el crecimiento económico, en la productividad, en el abatimiento de la pobreza. Tenemos muchos, presumo que tenemos mucho. Otro tema clave es la relación con los estados. Sí me parece que eventualmente tendremos que entrar en el tema del federalismo fiscal. Mucho de lo que se va a través del ramo 23 es fondos y subsidios para entidades federativas. No conocemos qué pasa una vez que salen de la tesorería del gobierno federal. Ya no tenemos manera de rastrearlo correctamente y los mecanismos de rendición de cuentas a nivel estatal son muy débiles, ya lo vimos, estamos viendo los escándalos de los Duarte, de Borges, de Padres. Entonces, creo que necesitamos reformar el gasto, tener mecanismos para hacerlo eficiente, pero me parece que esto va a ser muy difícil si no lo complementamos con buenos mecanismos de rendición de cuentas. Y aquí estamos en una batalla importantísima, Eduardo, para poder avanzar mecanismos que abatan la corrupción.
Si realmente logramos mejorar el desempeño de instituciones que tienen funciones clave en el control del gasto, creo que podremos estar construyendo para gastar mejor en el futuro. Me refiero a la Auditoría Superior de la Federación, me refiero a la función pública, al control interno de ese gasto, me refiero a la evaluación de ese gasto. Si en todo el ciclo del gasto logramos fortalecer los mecanismos de control, creo que eventualmente vamos a tener gasto de más calidad. Tenemos que hacer mucho para llegar a eso, pero me parece que tenemos ya la agenda y la estamos avanzando. Paco, ¿tú le ves en el actual gobierno federal, en su ADN, disposición a rendir cuentas y ser transparente? Fíjate que en materia de transparencia coincido con Edna en que sí se han hecho esfuerzos, quizás aislados, pero quizás no articulados lo suficientemente, pero a nivel federal, si bien existe una gran preocupación de la opacidad, la medición del gasto, el problema más grave está a nivel estatal y municipal. Sí. Ahí el dispendio y el descontrol y la opacidad es casi total. Yo creo, Eduardo, que necesitamos, además de todos estos instrumentos de medición, de control, realmente necesitamos una reforma fiscal a fondo, profunda, que no se ha hecho desde hace 20 años. Esta administración hizo una reforma fiscal muy dañina, se le llamó tóxica. ¿Por qué? Porque elevó los impuestos de quienes ya pagamos al fisco, entonces estamos pagando una porción mayor, eso generó mayores ingresos, lo cual sí se necesita. Y menor actividad económica también. Pero también menor actividad económica, ¿por qué? Porque le quitas al sector privado ingresos, se los das al sector público y el sector público lo malgasta, no produce lo que debe de producir, no genera igualadores de oportunidades, sino gasto político electoral. Entonces, la inversión privada, el sector privado, no tiene esos incentivos a invertir cuando mejora el Estado de Derecho, cuando hay una mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura, sino que contrae su inversión porque no está viendo que la mayor recaudación se traduzca en mejores oportunidades de crecimiento y de participación del sector privado. Lo que necesitamos es muy claro, está diagnosticado en todo el mundo, es una reforma fiscal que eleve los impuestos al consumo y que reduzca los impuestos al ingreso. Lamentablemente, Eduardo, no veo disposición ni en el gobierno federal ni en los partidos políticos, principalmente el PRI, que necesitaría estar ahí para hacer la reforma fiscal que homologue el IVA y que reduzca el impuesto al ISR. Pero sería, mira, siguiendo tu lógica de que finalmente hay un beneficio, buscan un beneficio político electoral, homologar el IVA es profundamente y le van a dar armas a quien ha articulado desde hace mucho su propuesta electoral en el sentido de que no puede hacerse una homologación del IVA por los costos sociales que esto implicaría. Sí, yo considero y coincido con Francisco de que es pues la fórmula que podría, una reforma estructural en serio. Sí reconozco que hay costos sociales altísimos. Entonces, la fórmula correcta es plantear una reforma fiscal de esa naturaleza, pero prever cómo podemos mitigar el costo social a las familias que menos tienen en este país. No las podemos dejar descobijadas, Eduardo. De por sí están muy lejos de acceder a oportunidades y a derechos básicos, no las podemos desproteger, pero sin duda coincido. Y junto a esa reforma fiscal estructural, yo también estoy planteando cómo replanteamos nuestro federalismo fiscal. Los gobernadores no pagan el costo de la recaudación. Los estados son terriblemente dependientes de la recaudación federal, aunque tienen potestades tributarias que no explotan cabalmente. Yo creo que es lo que debían de estar haciendo. Entonces tenemos parche sobre parche, ramo 33, ramo 23, y realmente pues tenemos que hacer responsables a los gobernadores. Sí creo que llevar un paso más adelante nuestro modelo de descentralización. Sé que puede sonar
controvertido, porque sabemos que los gobernadores, darles más poder a los gobernadores cuando abusan de él de manera descarada. Bueno, ya hemos visto, parecería temerario, pero creo entonces que hay que fortalecer los mecanismos de control, de rendición de cuentas, los contrapesos al poder a nivel estatal. ¿Cómo? Pues estamos avanzando una reforma anticorrupción. Está México Evalúa muy involucrado con esa reforma. Sí, yo veo que puede ser una oportunidad para realmente establecer controles efectivos. Sé que genera pues escepticismo en grupos de la población que digan hay una reforma para combatir la corrupción en este país y después se nos ha hecho creer que es cultural, que lo traemos muy arraigado. Yo creo que sí es posible si mejoramos sustantivamente el desempeño de algunas instituciones. Déjame hacerte una pregunta, así, motivada por mi curiosidad malsana. Sí. Cuando vas con funcionarios, ¿no te ven así como... no. ¿Sí? ¿Me entiendes? Porque bueno, lo que estás diciendo y lo que has dicho en otros foros no es un asunto suavecita. Pues, entonces, Eduardo, México Evalúa no existe para pues sí, pero no notas así como que les puede. Pues yo creo que lo importante es establecer un diálogo constructivo, presentar argumentos, presentar sustancia, no simplemente ser una organización golpeada. No, yo creo que siempre que planteamos una idea, la llevamos al foro público con evidencia, con sustancia, y ojalá y que pudiera ser apreciado un esfuerzo de esta naturaleza. Preguntamos a Pablo Álvarez y Casa, precisamente en una cuestión vinculada con cómo afecta la corrupción en un año como se antoja difícil el 2017, porque pues, finalmente también es otro impuesto, Paco. Sin duda. Es otro impuesto. Es otro impuesto. Es otro impuesto. Durísimo, ¿no? Incluso muy fuerte. Estaban estimados por lo menos no menos del 5% del Producto Interno Bruto, 940,000 millones de pesos. Una barbaridad lo que se gasta y que se quedan en un puñado de políticos, ¿no? Por lo regular, ¿no? Vamos a ver qué nos opina Pablo Álvarez y Casa y nos vamos a una pausa. Regresamos aquí a fondo. Primero, desde lo más cotidiano, los famosos noches de los diputados, que otra vez se restablecieron en este presupuesto, pero también de las cosas que se vienen dando cotidiana y sistemáticamente, concesiones amañadas, concursos ya preestablecidos o ventas a proveedores con sobreprecios que evidentemente generan un cargo importante para el erario. El tema de corrupción ya comienza a ser un tema preocupante para organizaciones como el Fondo Monetario Internacional. En su artículo 4 que acaba de publicar el día de ayer, hace alusiones fuertes al tema de corrupción y también con un problema de gobernabilidad y de disciplina fiscal, pero también no nos vayamos muy lejos. Cuando Standard & Poor's baja la perspectiva en agosto pasado, planteaba que México tenía un problema importante por falta de Estado de Derecho, ligado fuertemente al tema de corrupción. Y lo que preocupaba al Fondo Monetario, decía, era que esto también estaba generando problemas de gobernabilidad, pero de confianza para los inversionistas extranjeros y nacionales para poder seguir, obviamente, metiendo recursos al país. Bien, valdría la pena que comentaras a nuestro público ese dato que salió durante la pausa comercial, que es muy rico, hablando del costo financiero, ¿sí? Los intereses que el país tiene que pagar
para honrar su deuda, los intereses que le genera la deuda. Sí, Eduardo, mira, los criterios generales de política económica, que es la propuesta del gobierno al Congreso para su consideración, pues se estima que el costo financiero de la deuda en el ejercicio 2017, es decir, el pago de intereses de deuda interna y externa en el ejercicio 2017, son 568,000 millones de pesos. Eso, Eduardo, equivale al 72% de la recaudación del IVA, que es tu segunda fuente de recaudación. Es decir, de tu segunda fuente de recaudación lo destinas casi todo solo a pagar intereses. 72 de cada 100 pesos que recaudas, no los ves, no los vas ves, a ver. Los recaudas, se los quitas al sector privado y los utilizas para pagar los intereses de una deuda. Es por eso que el gasto público se está volviendo absolutamente improductivo. Es decir, le quitas al sector privado y no generas condiciones que hagan que el sector privado haga crecer la economía. Lo que estás generando es una profunda desconfianza que tiene contenido al consumidor, al productor. Nada más hay que ver los índices de confianza del consumidor, por ejemplo. Son los mínimos de la historia. No hay la generación de condiciones que propicie una mayor actividad del sector privado. Es muy grave. Bueno. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Sí. Mi pregunta es, ¿dónde está el Congreso? El legislativo, que es el contrapeso por excelencia en materia presupuestal. ¿Dónde estuvo mientras nos endeudamos aceleradamente? No hubo nadie que alertara dentro de las esferas políticas, aguas, ¿Dónde estaba nuestro Congreso? Estaba todavía en la luna de miel del Pacto por México, donde se debilitó profundamente pues, la oposición o los contrapesos que el Ejecutivo debía haber tenido. Entonces, para mí un tema muy importante es, no vamos a lograr un gasto de calidad, un mejor control del gasto, si la Cámara de Diputados no asume sus funciones de control, de seguimiento en tiempo real del gasto, de ser un verdadero contrapeso. Ahora sabemos que hay unas asimetrías enormes entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Secretaría de Hacienda le da 3 vueltas a todos los legisladores. No tenemos un grupo de profesionales dentro del Legislativo que pueda ser un verdadero contrapeso. Por eso se habla tanto de crear una oficina del presupuesto en el Legislativo. Lo hemos empujado mucho desde México Evalúa, desde el colectivo Peso al que pertenece México Evalúa, el colectivo por un presupuesto sostenible. Y es lo que está recomendando la OCDE, el FMI, este Consejo Fiscal. Realmente una instancia súper profesional que pueda dar seguimiento al gasto, que pueda generar insumos de información para una toma de decisiones inteligente, que pueda finalmente ser un contrapeso y control a lo que ha sido un poder sin control de la Secretaría de Hacienda. Me parece fundamental, Eduardo. Me parece también que deberíamos de retomar las recomendaciones de FMI y también de la OCDE de poner un techo en nuestra ley a lo que se puede endeudar el gobierno federal, al tamaño del déficit. Me parece muy importante meter estos candados, porque ya vimos que si se aflojan un poquito, no hay manera de contener luego este ímpetu de gastar más, y de gastar más sin necesariamente un retorno tangible para los mexicanos. Vienen años muy complicados porque será a partir de la elección del Estado de México para adelante ya todo es político. Y el temor es que la lógica política esté por encima de cualquier criterio técnico y que esto nos pudiera regresar a lo que dejamos hace tiempo, las crisis sexenales, que eran ciertamente un resultado, un producto del uso político del presupuesto y de la economía. Todo se ponía al servicio de la lógica política y creamos nuestros contrapesos al Banco de México, algunos cambios en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, pero creo que después de lo que vimos estos 3 años, necesitamos reconocer que necesitamos reforzarlo
Y son las recomendaciones de organismos internacionales que no sé por qué han sido rechazadas tan tajantemente, incluso por el nuevo secretario de Hacienda. Creo que tenemos, para poner una nota más positiva, un proceso de replanteamiento institucional importante a través del Sistema Nacional Anticorrupción, pero esto va a tomar tiempo. Ciertamente la Auditoría Superior de la Federación va a tener nuevas atribuciones importantes, va a poder entrar a auditar en tiempo real. Sí le estamos dando más potencia, pero esto va a tardar en madurar y necesitamos cosas en el corto plazo para que la incertidumbre que hoy estamos viviendo se atenúe y para que la lógica política no acabe dándole al traste con una estabilidad macroeconómica que nos costó sangre construir. Por supuesto. Dime, ¿tú qué salida le ves al 2017? Mira, Eduardo, coincido plenamente con Edna. Creo que el Congreso tiene un conflicto de interés en esto del presupuesto. Totalmente. Ellos se asignan su propio presupuesto, ellos le asignan el presupuesto a sus gobernadores. Entonces, efectivamente, ¿dónde ha estado el Congreso, que es quien tiene facultades para ser garante de la estabilidad macroeconómica en el país, revisando la estructura del endeudamiento público y su salud? Me parece importantísimo y una excelente propuesta de el Fondo Monetario y la OCDE de establecer en México un consejo fiscal, porque recurrentemente hemos caído en excesos fiscales, pues casi sexenio con sexenio, con algunas honrosas excepciones. Pero obviamente a la Secretaría de Hacienda pues no le cae bien que le pongas a un maestro con facultades a revisarle la tarea y a enseñarle cómo se hace la tarea. Pero me parecería importantísimo, pues el secretario de Hacienda no lo va a aceptar, pero creo que para los mexicanos sería muy importante tener este Consejo Fiscal, coincido con Edna. Creo que debemos de dar plena autonomía al Banco de México. No la tiene, Eduardo. ¿Tú crees que no la tiene? No la tiene. Mira, en materia de política cambiaria hay una comisión de cambios presidida por el secretario de Hacienda. Y la política cambiaria tiene que ver con la política monetaria, no con la política fiscal. ¿Por qué? Porque cada dólar que entra, el Banco de México tiene que poner 12, 15, 18, 17, ahorita 20 pesos. Entonces, las reservas internacionales tienen como contraparte la emisión de billetes y monedas. Quien tiene que decidir sobre la política cambiaria es solo el Banco de México. No tiene nada que hacer el secretario de Hacienda en las decisiones de política monetaria, ni en sus juntas. Hay un conflicto. Cada vez, y tú ya lo mencionabas, cada vez que el Banco de México sube las tasas por tratar de defender la salud macroeconómica, está afectando al presupuesto. Tiene que hacerlo independientemente de lo que opine el secretario de Hacienda. Hace un momento también mencionabas que no era urgente, que no era necesario una revisión al presupuesto después de la elección de Trump. Pues llamaron a una conferencia de prensa en donde no avisaron nada, cuando era muy importante que dieran esa señal de un ajuste real, cabal, como dice el Banco de México, en las finanzas públicas. Entonces, es necesario que ese ajuste se haga. Ya nos vamos. Bueno, en 30 segundos, 45 segundos, conclusiones, Edna. Bueno, me parece importantísimo justamente resolver el conflicto de interés del que habla Francisco. Los diputados no pueden ser juez y parte. México Evalúa y otras organizaciones interpusimos un amparo justamente porque los diputados reasignaron recursos, crearon nuevos conceptos de gasto y creemos que debemos de tener claramente delimitado qué le corresponde a quién. No hacen lo que deberían y hacen lo que no deberían. Entonces, sin ese contrapeso fundamental que es el legislativo, difícilmente tenemos... ¿Quiénes hicieron? ¿México Evalúa y quién más? El IMCO. IMCO. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Entonces, bueno, ¿esa es tu conclusión, la tuya, Paco? Es urgente, Eduardo, hacer un recorte cabal, subrayo cabal, como una frase del Banco de México, en las finanzas públicas. Urgente.
las calificadoras van a reducir la calificación y el escenario se va a complicar, el escenario es serio, es complicado. Trump en alguna u otra medida va a afectar al crecimiento económico y lo más riesgoso de tener un bajo crecimiento económico en el 2017 y en el 2018 es que pues, la sociedad en todo el mundo, pero también en México, está volviendo a ver el populismo como una opción. Edna, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, encantada. Te aprecio mucho que tengas la gentileza de estar aquí con nosotros, muy importante. Yo te agradezco la generosidad. En lo personal y por la institución a la que representas. Muchas gracias. Muchas gracias, Edna. Paco, Eduardo, muchas gracias. Un placer, te lo aprecio siempre. mucho, como siempre. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos con un asunto que aquí hemos mencionado desde el primer programa cuando nació a fondo en la parte económica. Es, detrás de cada número hay familias. Detrás de cada número hay una mesa con alimentos. Hay educación, hay salud y hay que cuidar esos elementos que son los que deben motivar el accionar de quien ejerce la administración pública. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.